Este día vamos a analizar jurídicamente el caso hipotético de la herencia de don Evaristo. El caso plantea que don Evaristo redactó un testamento manuscrito, en el cual menciona que la vivienda familiar la deja a su esposa Mercedes, así como también designa a María Fernanda, su hija, como heredera universal. En este caso, al no existir la formalización del testamento ante una autoridad competente, como es el notario, este testamento quedaría nulo o inválido. Por ello, la sucesión es mixta, debido a que en primera instancia es testamentaria en cuanto se tuvo la intención de disponer sus bienes a través de un testamento. Y en segundo momento es intestada, ya que al ser inválido este testamento, se tienen que distribuir los bienes conforme la ley menciona en el Código Civil ecuatoriano. Ya, ahora hablaremos sobre los bienes y derechos y obligaciones transmisibles e intransmisibles según el caso. La sucesión por causa de muerte implica la transmisión del patrimonio del causante a sus herederos, eh, por la cual se encuentran dentro del caso de don Evaristo bienes transmisibles, como por ejemplo la vivienda familiar, la propiedad rural de 10 hectáreas, camioneta de uso personal y una cuenta bancaria de 40.000 dólares, por la cual estos son considerados como activos, bienes muebles y también bienes inmuebles. Establece también que son considerados transmisibles, pues, ya que tienen un contenido patrimonial y pueden ser heredados a sus sucesores. Los bienes intransmisibles señala el Código Civil que son aquellos que derivan de su naturaleza o son de uso público. Obligaciones y derechos. Por otro lado, también se transmiten a los herederos que son deudas que ha sido generado por don Evaristo, como por ejemplo 5.000 dólares, los préstamos, entre otras, por las cuales estas deberán ser pagadas por los herederos antes de la partición de la herencia. Sin embargo, también existen derechos y obligaciones que no se pueden transmitir, como el derecho a recibir alimentos, que se extingue en el momento de la muerte del causante. Del mismo también existen obligaciones que dependen de la confianza personal, como un mandato o un contrato de trabajo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los participantes en la sucesión. En el caso de don Evaristo Mendoza, los participantes en la sucesión son, uno, los herederos, donde doña Mercedes Cárdenas, la esposa, tiene derecho a su porción conyugal, además del bien que el testador deja expresadamente como la casa familiar. Otro es María Fernanda Mendoza, que es la hija, donde fue designada como heredera universal en el testamento. Esto significa que recibe todos los bienes, salvo a que asigna específicamente a los herederos o legatarios. Otros son los hijos de Julio y Esteban Mendoza, que son herederos forzosos o legitimarios. Aunque el testamento beneficia a María Fernanda, ellos conservan su legítimo, por lo que aunque pueden impugnar el testamento si vulneran el derecho a una parte de la herencia. Dos son los legatarios, que no existen legatarios propiamente dichos, ya que el testamento no establece legados específicos como un bien particular distintos de la herencia general. Sin embargo, doña Mercedes podría considerarse legataria de la casa familiar si se interpreta que el testamento es un legado individual. Tres es la albacea. En este caso no existe ninguna albacea, ya que por lo tanto el juez podría designar durante el proceso sucesorio o los herederos también pueden acordar un heredero común. Otro son los acreedores hereditarios, donde también participan en la sucesión, pues a las deudas del causante, como el proveedor agrícola de la deuda de 5.000. Otro es el banco acreedor del préstamo pendiente, de que estos deudos deben pagarse antes de distribuir los bienes. Otro es el juez y el notario, donde intervienen en el proceso sucesorio, donde el juez declara la apertura de la sucesión y resuelve disputas. El notario puede intervenir si el trámite se realiza de manera notarial en el caso de no existir conflictos. Gracias. Vamos a hablar sobre los fundamentos legales. Bueno, en este caso, don Evaristo Mendoza, la sucesión viene a ser mixta, conforme al artículo 994 del Código Civil, porque existe un testamento que solo dispone parte de los bienes, es decir, la casa familiar y la heredera universal, mientras que los demás bienes se reparten por sucesión legítima. Según el artículo 997, la sucesión se abre al momento de la muerte y en el último domicilio del causante. En este caso fue en la ciudad de Cuenca.
El artículo 998 dispone la delación, es decir, el llamamiento a los herederos para aceptar o repudiar la herencia. Bueno, doña Mercedes recibe la casa como legado de especie, según el artículo 1128, mientras que las deudas del causante se transmiten a los herederos, quienes responden solo hasta el valor de lo heredado, según el artículo 1132. Finalmente, los artículos 1248 y 1265, estos van a regular la aceptación y la repudiación, garantizando que nadie está obligado a heredar en contra de su voluntad. En resumen, estos artículos permiten aplicar correctamente las fases y efectos legales del proceso sucesorio de don Evaristo. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las fases del proceso sucesorio que se deberían seguir en este caso. El primero sería la apertura de la sucesión, el cual se abre al momento de la muerte de don Evaristo y según lo aplica el artículo 997 del Código Civil. Segundo sería la delación, pues y aquí se identifican los bienes, derechos y deudas del causante, se forma el inventario, se verifica si existe testamento válido o si no, pues se procede a la sucesión intestada, según el artículo 1025 del Código Civil. Tercero tendríamos la aceptación de la asignación, el cual se otorga la posesión efectiva de los herederos legítimos. Eso sí, antes de distribuir los bienes se pagan las deudas, acorde al artículo 1001 del Código Civil, y pues se divide el remanente entre el cónyuge y los tres hijos en partes iguales. Y por último tenemos la repudiación de la asignación, la cual constituye un acto jurídico por medio del cual el asignatario se niega a asumir su calidad tanto de heredero o legatario y por ende sus efectos jurídicos. Y bueno, conclusión del caso en general sería, como primer punto, el testamento de don Evaristo es ineficaz, ya que no cumple las formalidades legales. La sucesión se transmitirá como intestada. Los herederos son forzosos, ya sea Mercedes, Julio, María Fernanda y Esteban, así que heredarán en partes iguales. Y las deudas del causante se deberán pagar antes de repartir los bienes. Y como último, el proceso culminará con la posesión efectiva y participación de la herencia conforme lo establece el Código Civil ecuatoriano.